Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas a otro rolario. En esta ocasión, otro rolario literario. Hay que buscarle un nombre. Roliterario, sí, roliterario. Que bueno, sea como fuere, espero que estos rolarios literarios también sean de vuestro agrado. A mí ya sabéis que me encanta leer, me entusiasma, es una de mis actividades favoritas. Eh, iba a hacer una cosa tonta, bueno, ya sabéis, a veces se dice lo que se puede hacer desnudo, vestido. La verdad es que lo bueno que tiene leer es que puede hacerse desnudo, puede hacerse vestido, puede hacerse pues prácticamente de cualquier manera o situación y en cualquier lugar, que es lo bueno que tiene. Una buena obra literaria, un buen libro, te atrapa completamente, te lleva, te teletransporta, hace magia y te lleva a otros lugares. Y precisamente hoy os traía dos autores, un autor y una autora que si destacan por algo es por su capacidad asombrosa de crear atmósferas, de atraparte, de hacer que estés tan metido en la historia, en el cuento, que te olvides completamente de lo que está aconteciendo en el mundo real. A tu alrededor. Además, estés leyéndolo donde estés leyéndolo. Pero bueno, ahora voy con eso, que he empezado así un poco con la tontería. Voy a hablaros de dos autores, insisto, autor y autora. La primera, vamos a hablaros de la autora Vernon Lee. Vernon Lee es una autora que no tiene mucha obra de fantasía, mucha obra de género. Solamente escribía fantasía, solamente escribía terror, cuando estaba de buen humor, cuando tenía el humor para ello, que lamentablemente no era mucho. Violet Page nació en 1856, falleció en 1935. Y bueno, si Vernon Lee es un seudónimo, de hecho muchas veces, a veces en la época se conocía como, se hablaba como el señor Vernon Lee. Había gente que la conocía, por supuesto, fue amiga de los hermanos James, William James y Henry James. Henry James es el autor de una de las novelas de fantasmas más conocidas y famosas, que es Otra vuelta de tuerca, y su hermano William James, es uno de los pioneros de la psicología experimental y de la psicología del pensamiento. Es decir, dos auténticos popes que tenían cierta deferencia a Vernon Lee. De hecho, los hermanos, uno de ellos avisó al otro diciendo que, oye, ten cuidado con esta chica que es muy lista y es algo peligrosa. Pues Violet Page, es decir, Vernon Lee, era una auténtica apasionada del arte en todas sus acepciones, la música, la pintura, la poesía. Añoraba tal vez otros tiempos, era una auténtica enamorada del Renacimiento italiano, de Italia, de Florencia, de la estética, de cuando el mundo muchas veces se interpreta el mundo pasado como más bonito que el actual, como otro mundo diferente al nuestro. Ha pasado en prácticamente todas las épocas. Por el caso es que, pues, Violet, no sé cómo referirme a ella, si Violet Page o Vernon Lee, eh, diré ella tranquilamente, añoraba otros momentos, pasear por villas italianas, ver frescos, escuchar música, y toda esa sensibilidad artística se reproduce de maravilla en su obra, que tiene dos características. Una de ellas es un poco la sutilidad de lo que cuenta. Los fantasmas son fantasmas, pero a veces son presencias o son obsesiones o es tan solo el pasado, pero que el pasado de alguna manera te toca con esos miembros que ya no existen, ese propio pasado como presencia o como fantasma está muy presente en su obra, y sobre todo una sensibilidad eh, tremenda que hace que de alguna manera consigas sentir lo que sienten los protagonistas. La sensibilidad de Vernon Lee se hace muy patente en un cuentecito que me parece delicioso. Bueno, ahora voy con ello. Se publica en España en la editorial Duomo. De momento hay dos libros, Espectros y Presencias, que por lo visto recopilan prácticamente
toda la obra de Vernon Lee que tenga que ver con el terror, lo fantástico, los fantasmas y con el género. Ella era, ya os decía, especialista en arte, escribió un montón de ensayos sobre arte y que solamente escribía género pues cuando le apetecía. Hablando de la sensibilidad, no me he olvidado, sé de qué estaba hablando, y creo que es en este Espectros, me parece que es en este, si no ahora os lo busco en el siguiente. Sí, la hermana Benvenuta y el niño Jesús habla de una monja muy jovencita que vive en un convento y que de alguna manera pues se encariña mucho con un pequeño niño Jesús, una talla de niño Jesús, que solamente lo saca para determinadas celebraciones y lo tienen metido en un armario, las hermanas, y a ella le da mucha pena el pobre niño Jesús, que está pasando frío, él solito, oscuro en el armario, y le teje trajecitos para ponérselo, roba llaves del armario para poder sacarlo, porque le da mucha pena. ¿Cómo puede esto convertirse en una historia de terror sutil y que además tenga que ver con una marioneta del diablo? Pues vais a encontraros una obra con una sensibilidad exacerbada y que poco a poco el mal rollo va adueñándose. Me parece un cuento delicioso de Vernon Lee. De Vernon Lee se dijeron bastantes cosas en su momento. De hecho, hubo un escritor viajero decimonónico de la época que dijo literalmente que era la persona más lúcida que había conocido en su vida. También se dijo de ella que era la mayor exponente de lo sobrenatural en la ficción. Y eso que yo decía, su obra de ficción es más o menos mínima. Es una obra pequeña que aparece aquí recopilada en espectros y presencias. Además la edición de Duomo es bastante chula. Junto con Blackwater está de nuevo volviendo una dinámica de hacer obras pequeñitas, libros fácilmente transportables, no muy caros, con unas portadas, oye, bastante bonitas y que llaman la atención. Y de alguna manera, oye, me alegro que también esté volviendo esa idea de publicar libros que aparte del contenido sea magnífico, que sean libros bonitos, que los puedas coger, que sean bonitos, que mole tenerlos, y me agrada esta vuelta a la edición de libros bonitos. Yo os digo, tanto presencias como espectros son historias de fantasmas, apariciones, obsesiones que van a meterte completamente en ese mundo. Los protagonistas son músicos, escritores, pintores, van a villas, van a Italia, pasean por esa zona, pero va a meterte Vernon Lee en la historia así, vas a estar viendo, sintiendo, empapándote del ambiente porque la atmósfera, tal y como la captaba Vernon Lee, pues oye, se ha vuelto a hacer poco tan bien. De Vernon Lee yo conocía el nombre de Vernon Lee, conocía su existencia, a lo mejor me leí algún cuento suelto por ahí en alguna antología, pero es raro porque no había mucho de Vernon Lee así recopilado. Y ahora ya lo tenemos, Vernon Lee, una autora magnífica y que, oye, espero que se sigan publicando cosas suyas, aunque ya no sean tanto de género, porque la verdad es que merece mucho la pena. Y por aquí está Vernon Lee, que os decíamos que, bueno, pues tiene una obra más o menos escasa en cuanto al género, y de ahí pasamos a un autor que tiene una obra de género bastante profusa, que es Algernon Blackwood. Algernon Blackwood también se le considera pionero en el género de terror. Algernon Blackwood pues era uno de los máximos adorados por Lovecraft. Lovecraft dijo que era un maestro absoluto de la atmósfera terrorífica, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Como ejemplo valgan dos obras que están por cierto aquí recopiladas las dos en este libro. Mira, voy a hacer como el anterior. Algernon Blackwood está publicado por la editorial Valdemar. Hay tres de Blackwood, el tercero no lo tengo. Luego voy con él. Tenemos el Wendigo y otros cuentos macabros. Y tenemos Descenso a Egipto y otros cuentos y otros relatos inquietantes. Que la verdad es que son inquietantes, ¿eh? Las cosas como son. Os decía, comentaba Lovecraft que Blackwood es un
maestro en la atmósfera, y como ejemplo de atmósfera valgan estas dos cuentos que aparecen aquí recopilados, el Wendigo y sobre todo los sauces. Los sauces es una obra tremendamente atmosféricas, dos amigos en un barco, en un barquito, una balsa realmente, de excursión en el Danubio, en el río, y en el río, en la ribera, en las orillas, van viendo a los sauces y les da la sensación que los sauces, que el terreno, que el paisaje en sí, no les quiere allí. Y a partir de aquí te vas metiendo más y más en una narrativa, una narración cada vez más asfixiante, cada vez más opresiva, en la que los propios sauces toman protagonismo, sauces que no hacen nada, pero de alguna manera la obsesión por ellos acaba, desencadena en el final del cuento, que ya digo, pocas veces se ha captado la atmósfera mejor. Así como Vernon Lee era una amante del arte, de la música, la literatura, el pasado, de una formación muy potente en arte. Blackwood estaba más interesado en el mundo místico, en el mundo de Oriente, en el budismo, en el hinduismo. De hecho, fue miembro de la Golden Dawn y toda esa espiritualidad o esa incluso creencia a la reencarnación, pues se hace muy patente en sus dos obras. Aparte de estos dos libros recopilados, estas dos recopilaciones de cuentos que yo decía Estrella Valdemar, tiene un tercero que son los relatos de John Silence, que no está descatalogado, en internet piden una pasta indecente por él, y yo espero que Valdemar, oye, siga reeditando cosas. Valdemar reedita cosas, aunque sea en tamaño bolsillo. Yo estos ya los tengo, pero el de John Silence cae en cuanto lo vea, porque John Silence es el pionero de todos los investigadores del oculto y de lo paranormal. John Silence es el papá, si queréis, de Harry Damour, de Clive Barker, que a su vez es el papá del propio John Constantine. Todos los cazafantasmas, los investigadores de lo oculto y lo paranormal, vienen de John Silence. Y a ver si algún día consigo el libro de los cuentos de John Silence. Esta obra, de nuevo, es realmente atmosférica, y aquí rescatado, resaltado, dos obras, el Wendigo, que da nombre al libro, a la recopilación, y los sauces. El Wendigo también es una obra atmosférica tremenda. Y aquí, de Descenso a Egipto, voy a destacar Descenso a Egipto, que me ha parecido brillante. Unos turistas en un hotel del Cairo, tan a gusto, ahí al lado de las pirámides. Uno de ellos lo cuenta a otro en la recepción del hotel, que ha encontrado un manuscrito de música egipcia, y que a ver si la reproducen. No os cuento más, pero magnífico. Blackwood sí tiene mucha obra, esto es una recopilación, hay más obras hay más cuentos de Blackwood que esperemos que, oye, pues se sigan publicando. Esto es una selección realmente buena, y siempre ante esto, cuando uno trata de leer estas obras y de comentarlas, suele hacerse la recomendación de esto hay que leerlo con poca luz, a la luz de una vela, tienes que leerlo metido en la atmósfera, y oye, puede ayudar, pero estés donde estés, aunque lo estés leyendo en la piscina, con los niños chapoteando en el agua, el sol y demás, te vas a meter exactamente igual. La magia de las palabras de Algernon Blackwood hace que de repente estés donde estés, parezca que lo estás leyendo a la luz de una vela, con poca luz y con el viento del invierno gimiendo a través de los cristales de las montañas. Las historias de casas encantadas de Blackwood dan una auténtica cosita. Son historias además bastante originales y bastante diferentes unas de otras. Tienen ciertos componentes, ciertos tropos de acuerdo, pero que hay historias muy distintas en Blackwood. No tienes la sensación nunca de estar leyéndote el mismo cuento una vez y otra, en absoluto, porque los ambientes son bastante diferentes. Las localizaciones, los escenarios donde acontece la historia son muy distintos, y la verdad es que es una auténtica gozada leer a Algernon Blackwood. Me ha pasado una cosa muy curiosa con él. Según iba leyendo un cuento decía, ay, este me ha encantado, va a ser de mis favoritos de Blackwood. Y me leía otro y decía,
oye, pues este va a ser de mis favoritos de Blackwood. Y leyéndome uno más decía, no, este sí que es de mis favoritos de Blackwood. Ahora sí, de mis favoritos. Y lo mismo he dicho prácticamente con todos los cuentos. Todos los cuentos que me he leído son de mis favoritos de Blackwood. Así que a lo mejor resulta que Algernon Blackwood es un auténtico genio de la literatura. Os pongo una foto suya, que me hace mucha gracia. Me mola un montón esta foto de este señor, de Algernon Blackwood. Me parece que tiene una pinta de un tío majísimo. Algernon Blackwood, que tengo por aquí también la fecha. Nace en 1869 y muere en 1951. Dicen que es un exponente, aquí pone detrás justo, cuya voluminosa obra se encuentra entre las más bellas de la literatura espectral de todos los tiempos. Pues oye, no puedo estar más de acuerdo. Así que aquí os traigo hoy un rolario más cortito, pero como es verano, pues ya digo, haré más rolarios. Hoy os hemos traído a Vernon Lee, Algernon Blackwood. Contadme qué os parecen estos autores, y si os gustan, si os ha llamado la atención este rolario y si vais a probar. ¿Qué tal? ¿Qué os parecen estos autores, este autor y esta autora? Que yo seguro, vamos, que os van a fascinar. Pues muchas gracias por estar ahí, gracias por ser tan buena gente. Nos vemos por aquí, a ver si este verano le damos caña a los rolarios, a los rolectos, al blog de Mundos Papelidados, que tuvo su andadura hace un año y pico y ahí lo he dejado aparcado, a ver si le damos un poco más de vidilla a esto. Ya, por cierto, así no tiene nada que ver, pero ya me han pasado el PDF de la beta de Pasión por el Rol y me dicen que ya llegará en cuanto se pueda el PDF a los mecenas. Primero el PDF, oye, pero que esto llega, que Pasión por el Rol llega. No os preocupéis. Lo dicho, venga, gracias por estar ahí, se os quiere un montón.